Buen día, mi nombre es David Sayel, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. Estamos en la materia de acústica ambiental y vamos a hablar sobre normativa ambiental vigente. La resolución 0627 del 7 de abril de 2006 adopta y unifica valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido para su correcta aplicación en todo el territorio nacional. Fija todo el territorio nacional la norma de emisión de ruido y norma ambiental. Como tal, nos muestra los parámetros que podemos tener o los que podemos trabajar dentro del territorio nacional. La unidad de medida de la presión sonora se expresa en pascales, los niveles de la presión en decibeles, las medidas indican el filtro de ponderación, frecuencia. Aquí tenemos que se establecen como parámetros principales para la medición de ruido los siguientes, que es el nivel de presión sonoro continuo equivalente al ponderado, el ruido residual, el ponderado y el nivel percentil. Los resultados obtenidos en las medidas de emisión de ruido son utilizadas para la verificación de los niveles de emisión de ruido para las fuentes. Las mediciones de la emisión de ruido se efectúan en un intervalo unitario de tiempo de medida de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 y con el procedimiento descrito en el capítulo 1 del anexo 3. Aquí tenemos que la emisión o aporte de ruido de cualquier fuente se obtiene al restar logarítmicamente el ruido residual corregido del valor del nivel de presión sonora corregido continuo equivalentemente ponderado a. Aquí tenemos el LQ, que es el nivel de emisión de presión sonora o aparte de las fuentes, el LR, que es nivel corregido de presión sonora continua equivalente ponderado, el LA, que es el nivel corregido de la presión sonora continua equivalente ponderado a. Aquí tenemos como tal una tabla donde nos muestra los valores de emisión de ruido, los límites, dividido en día y noche, teniendo en cuenta que el día es de las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. A partir de esta hora se contiene como noche. Entonces tenemos el sector de ruido en zonas residenciales, tenemos el sector de ruido intermedio restringido. El ruido ambiental, los resultados obtenidos en las mediciones de ruido ambiental se deben utilizar para revisar la realidad del ambiente. Entonces, todas estas mediciones, todos estos parámetros se utilizan para realizar las mediciones finales de cómo está en tiempo real el ambiente. Aquí tenemos el informe técnico, que tenemos desde la fecha de medición, está cómo se hace el artículo, cómo se debe ejecutar un informe técnico con la resolución 0627. Aquí entendemos que contaminación por ruido es cualquier emisión de sonido que afecte adversamente la salud o seguridad de los seres humanos, la propiedad o el disfrute de la misma. Ruido continuo, que es aquel cuyo nivel de presión sonora permanece constante o casi constante. El impulsivo o de impacto es aquel cuyas variaciones en los niveles de presión sonora involucran valores máximos a intervalos mayores de 1 por segundo. El decibel, que es la unidad de sonido que expresa la relación entre las presiones del sonido de cualquiera y el sonido de referencia de la escala logarítmica, equivale a 20 veces el logaritmo de base 10 del cociente de las presiones. Denominación de bocina de aire, cualquier artefacto que se utilice para producir una señal de sonido por medio de gas comprimido. Demolición, la destrucción, remoción o desmantelado intervencional de estructuras tales como edificios públicos, privados, superficies de derechos de vías u otros similares. El derecho por vía pública es el derecho que tienen los ciudadanos para transmitir cualquier vía, calle, carretera, autopista, avenida, callejón, acera o espacio similar destinado al uso público. El periodo diurno comprende desde las 7 hasta las 9 de la noche. Emergencia, cualquier situación o serie de situaciones que ponen en peligro real o inminente la vida o bienes de cualquier persona y se requiere atención inmediata. La fuente emisora, cualquier objeto, artefacto o cosa originador de la onda sonora, ya sea de tipo estacionario, móvil o portátil.
Ahora tenemos la resolución 8321 de 1983. Aquí tenemos las relaciones de ruido. La toma como zona residencial es el nivel 1, la zona comercial, industrial y la zona 4 de tranquilidad. Las normas generales que tenemos para esta resolución: los propietarios o personas responsables de fuentes emisoras de ruido están en la obligación de evitar la producción de ruido que afecta y altere la salud y el bienestar de las personas, lo mismo que emplear los sistemas necesarios para su control, con el fin de asegurar niveles sonoros que no contaminen las áreas aledañas habitables. Ninguna persona permitirá o ocasionará la emisión de cualquier ruido que, al cruzar el límite de propiedad de predio organizador, puede exceder los niveles establecidos en el capítulo de la presente resolución. Los establecimientos locales y áreas de trabajo se ubican o construirán según lo establecido en el régimen de zonificación de cada localidad y cumpliendo con 108 niveles sonoros permisibles que se indican en el capítulo 2, de tal forma que los ruidos que se produzcan no contaminen las zonas próximas. Son estos casos de emergencia que podrán usarse en las fuentes fijas, sirenas, silbatos, campanas, amplificadores, timbres y otros elementos y dispositivos destinados a emitir señales de peligro por el tiempo y la intensidad estrictamente necesarios para la advertencia. Se prohíbe la instalación y funcionamiento de circos, ferias, juegos mecánicos, discotecas y otras actividades de diversión que emitan sonidos capaces de perturbar a los habitantes de las zonas próximas, especialmente si se trata de guarderías, escuelas, hospitales, clínicas, sanatorios y, en general, de establecimientos en los cuales existan personas bajo tratamiento o recuperación médica. Las normas especiales de emisión del ruido: ninguna persona accionará o permitirá hacer sonar bocinas y sirenas en cualquier vehículo de motor, en las vías públicas o en predios originadores de sonido innecesariamente, excepto con una señal de peligro o en casos de emergencia definidos en esta resolución. Ninguna persona operará o permitirá la operación de radios, instrumentos musicales, amplificadores o cualquier artefacto similar para la producción o reproducción de sonido de tal forma que se ocasione contaminación del ruido a través del límite de propiedad o en zonas de tranquilidad, en violación de los límites fijados en la resolución. La música que se ejecute en residencias particulares, sea instrumental y o mediante aparatos sonoros, deberá hacerse de manera que no perturbe al vecindario ni ocasione violación a la presente resolución. La música que se ejecute en los establecimientos comerciales con el objeto de propiciar la venta de instrumentos de música grabada o de aparatos sonoros no deberá exceder los niveles máximos permisibles especificados en el artículo 17 de esta resolución. Aquí tenemos una tabla como tal de los niveles sonoros que se permite por vehículo de acuerdo a las toneladas, al peso que tienen. Para terminar, el Ministerio de Salud, los servicios seccionados de salud y otras autoridades sanitarias del Sistema Nacional de Salud serán encargadas del control y la vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones contempladas en esta resolución. El Ministerio de Salud, los servicios seccionales de salud y las autoridades delegadas podrán tomar medidas sanitarias preventivas y de seguridad e imponer las sanciones previstas en la Ley 09.1979 para estos efectos. Aplicará el procedimiento establecido en el Decreto 2104 del 26 de julio de 1983. Entonces, esto como tal por esta explicación. Muchas gracias, que tengan buen día.